Hola, le damos la bienvenida a esta clase de etiologías de las afecciones del aparato locomotor. La ortopedia y traumatología es la parte de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento de las afecciones del aparato locomotor. Cuando las afecciones son traumáticas, se engloban dentro de la traumatología. Cuando las causas de esas afecciones no son traumáticas, se estudian por la ortopedia. Esta es una cita de la Organización Mundial de la Salud actual, como para tener una idea de la importancia que tienen muchos de los trastornos del aparato locomotor. Es la primera causa de discapacidad en el mundo. Y el dolor lumbar, que en su gran mayoría es de tipo inespecífico o se origina en la columna vertebral, es la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Podemos de alguna manera pensar que la salud es una situación de equilibrio, donde estamos transitando a lo largo de la vida y por supuesto que este equilibrio puede estar amenazado por distintas afecciones. Eh, Afecciones de distinta índole permiten que perdamos el equilibrio y perdamos eh, esa situación de salud biosocial. Y cuando de alguna manera el aparato locomotor es responsable de esta pérdida de la salud, es decir, tenemos afecciones en el aparato locomotor, esas afecciones se pueden abordar de distintas maneras. Eh, una forma es eh, por lo que nos relatan las y los pacientes, es decir, qué es lo que los preocupan a ellos. Y ahí esa forma de abordarlo tiene que ver con los motivos de consulta. Y es probablemente una de las más importantes porque es de la manera en que las personas van a requerir de nuestro conocimiento para subsanar los problemas del aparato locomotor. Desde el punto de vista del estudio, también es bueno realizarlo en relación a las regiones del cuerpo, topográficamente, y desde el punto de vista de las etiologías tenemos que abordarlo en base a las causas. Así que vamos a tener, de alguna manera, tres miradas sobre las afecciones del aparato locomotor. Una que tiene relación con los motivos de consulta y con los hallazgos, otra que tiene relación con la topografía y otra con las etiologías. Cuando hablamos de los motivos de consulta, ya tendremos alguna charla para ello, veremos que hay distintas alteraciones que pueden hacer que un individuo nos consulte, pero básicamente la más importante es el dolor. La topografía también de alguna manera está tanto en la demanda de las personas como en la organización nuestra en cuanto a qué zona o qué región es la que está ocasionando la problemática de quien nos consulta. Y las etiologías tienen que ver con la causa que está provocando ese desorden del aparato locomotor que produce de alguna manera patología y que genera el motivo de consulta. No es fácil clasificar las afecciones del aparato locomotor por sus causas. Las traumáticas están más claras. Todo aquello que tiene que ver con una violencia externa produce de alguna manera una lesión traumática y eso es la parte de traumatología de nuestra especialidad. Las afecciones no traumáticas a veces difieren si uno busca clasificaciones en textos de ortopedia o de reumatología. Eh,
En algunos intentos de clasificaciones de enfermedades del aparato locomotor se habla de más de 200 padecimientos. Por supuesto que solamente vamos a hacer referencia a los más importantes. Nosotros podemos dividirlos en afecciones degenerativas, infecciosas, tumorales, congénitas, y la lista que se puede leer en la imagen. Básicamente las afecciones degenerativas son las que tienen que ver con el desgaste del uso del cuerpo, y aquí es muy difícil a veces diferenciar hasta dónde es una enfermedad y hasta dónde es envejecimiento. Algunos autores han llegado a aseverar que la degeneración no es más que un envejecimiento prematuro del aparato locomotor. Pueden afectar articulaciones, y ahí básicamente por excelencia la lesión es la artrosis o las discopatías, pero también pueden afectar a músculos y tendones, y estaremos hablando de tendinopatías o de sarcopenia para el caso muscular. Muchas veces los problemas del aparato locomotor son causados por microorganismos y son las infecciones. Seguramente estarán habituados a lo que son las infecciones en la medicina. Existe una alteración que tiene que ver con la relación de huésped y agente patógeno. Hay causas que las predisponen, y las infecciones pueden afectar a todos los tejidos del aparato locomotor. Otras causas son las tumorales, con un crecimiento celular descontrolado, que pueden ser de partes blandas, pueden ser óseos, pueden ser primitivos y secundarios, y los primitivos benignos y malignos. Por suerte, los tumores primitivos del aparato locomotor son raros, pero lamentablemente las metástasis son muy frecuentes. Existen causas que son congénitas, que están presentes desde el nacimiento, pueden ser intrauterinas o no, y pueden afectar a los tres grandes sectores del aparato locomotor: miembros superiores, inferiores y columna. Puede haber deformidades, que son alteraciones del eje, pero muchas veces cuando hablamos de deformidades como causa, como etiología, nos referimos sobre todo a los desejes. También pueden afectar miembro superior, inferior y en columna y en miembros inferiores tiene una categoría muy particular y son un motivo de una causa de patología muy frecuente. A veces las causas de afecciones del aparato locomotor son neurológicas. Existió alguna lesión en el sistema nervioso central o periférico que es la que provoca las, las patologías del aparato locomotor. Cuando son del sistema nervioso central pueden ser originadas desde la infancia o en la vida adulta. Y las enfermedades del sistema nervioso periférico, las más frecuentes son las mono y polineuropatías. Para nuestra especialidad, los síndromes de entrampamiento, las mononeuropatías por entrampamiento del nervio periférico. Puede haber trastornos del hueso y el cartílago. Algunos son muy frecuentes, sumamente frecuentes, como la osteoporosis. No tan frecuentes, pero posibles de ver, como la osteomalacia, la hiperostosis idiopática difusa, la osteonecrosis. Hay enfermedades del tejido conectivo que afectan al aparato locomotor. Si bien las vamos a mencionar, en realidad son prácticamente patrimonio de los especialistas en reumatología, como la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia. De todas maneras, el ortopedista tiene su participación muchas veces cuando estas afecciones son de resorte quirúrgico. Entonces, el médico de cabecera, por decir así, de estos pacientes siempre tiene que ser un especialista en reumatología, pero trabajando en conjunto, sobre todo por lo que tiene que ver con la cirugía.
Existen artritis con espondilitis. También el, el- el tratamiento médico de estas afecciones la realiza él o la médica reumatóloga, pero el traumatólogo va a tener mucho trabajo tanto en el diagnóstico, porque muchas veces nos consultan a nosotros, como en los tratamientos. Hay afecciones metabólicas endocrinas, algunas poco frecuentes, otras muy comunes como la gota, que pueden afectar el aparato locomotor. Así que como resumen, eh, la ortopedia y traumatología es la parte de la medicina que estudia las afecciones del aparato locomotor. Tiene algún punto de conexión, sobre todo en algunas afecciones ortopédicas con la reumatología, y tiene algunos puntos de conexión, sobre todo en las patologías quirúrgicas de la columna con la neurocirugía. Hay tres maneras de abordar la ortopedia y traumatología, tres formas de mirarla. Una, desde las preocupaciones de los pacientes, y ahí vamos a tener los motivos de consulta y los hallazgos en el examen físico. Otro es abordarlo desde las regiones topográficas. Y por último, abordarlo desde la etiología. A lo largo de la cursada, ustedes van a tener algunos videos que van a hacer referencia a los motivos de consulta, una muchas unidades que están divididas según la topografía en afecciones el- de miembro superior, miembro inferior y de la columna, y otra que tiene que ver con las etiologías. Por supuesto que esto a su vez es a lo largo de la vida, involucra todo el ciclo vital. Las afecciones del aparato locomotor van desde el nacimiento hasta el momento de la muerte, y ya sea esta a la edad que sea, incluso a edades avanzadas. En la cursada también vamos a tener el abordaje de las patologías de las personas en crecimiento, esto es infancia y adolescencia, como unidades separadas.